No, es más, hay una preguntita para que pudieran hacer la corrección, que yo se los dije en clase la otra vez, pero bueno, no sé si todos estuvieron de un error de tipeo que hay en el cuadernillo sobre los corpúsculos de Meissner y de Merkel, que están en zonas donde no hay pelo, y el texto dice hay pelo, la imagen no hay pelo, y tenían que corregir eso, no sé si lo han corregido. Entonces, bueno, vamos a aprovechar ahora, creo que está igual en la pregunta 6, pero para revisarlo. Eh, yo les cargué de vuelta la unidad, porque encima también tenía un error la unidad y estaba cargada. Lo que pasa es que yo corregí la unidad de este año y subí la del año pasado. Entonces, también estaba junto un TP que no era este, y bueno, era un lío, así que porfa, vuélvanla a descargar, esta la unidad 20, así ya tienen todo corregido con los detallitos de este año y listo. Bueno, vamos a comenzar como siempre a corregir el TP evaluatorio punto por punto de esta unidad 20, o sea, de órgano de los sentidos. Vamos a la primera. Me decía, de las siguientes afirmaciones sobre el olfato, ¿es correcto afirmar que? La primera dice, el tálamo recibe la información proveniente del olfato, la procesa y la envía a la corteza cerebral. ¿Por qué está mal esa opción? Porque hace una integración de lo que vimos en nervioso y no en esta unidad. Ah, ni saben por qué está mal. Yo no me acuerdo, así que hice por descarte. Bien. Bueno, el tálamo, que acuérdense que era una estructura derivada del diencéfalo, son dos masas grises ubicadas en el centro del cerebro, es el centro de relevo y información sensitiva de todo el cuerpo, pero justamente hay una excepción, que es el olfato, ya que esa vía sensitiva no pasa vía tálamo, ¿sí? Por lo menos esa es la única que les nombra el Curtis, porque hay otras vías que tampoco pasan por centro de relevo del tálamo, pero el Curtis les aclara y les dice, el tálamo es el centro de relevo de toda la información sensitiva que sube a través del sistema reticular ascendente o el SARA, pero menos del olfato. ¿Sí? Entonces, justamente en este órgano de los sentidos no va a pasar esa información por el tálamo, porque va a ir directamente a la corteza que se va a encargar del olfato, o sea, la zona de la corteza cerebral que se va a encargar del olfato. La B, que era la correcta, me decía que las células de soporte, que forman parte del epitelio olfatorio, contienen cilios que van a conducir a las partículas odoríferas y que también las eliminan. Recuerden que las células de soporte no solo tienen cilios, sino que también tienen microvellosidades y me ayudan justamente a transportar y a dejar ahí, digamos, estancadas las partículas odoríferas hasta que tomen contacto con los neuroreceptores olfatorios, que sería dentro del epitelio olfatorio la célula que realmente recibe el estímulo, ¿sí? Las otras, las de soporte y las basales, sirven en realidad al epitelio, pero no son las que se encargan del olfato. Las 6 de las sustancias odoríferas, para ser captadas por receptores, deben estar disueltas en moco. Hasta ahí vamos perfecto, pero a mí se produció por las células basales. Recuerden que las células basales no son las que producen moco, sino que hay unas células específicas productoras de moco en el epitelio olfatorio que se llaman glándulas de Bowman o células de Bowman. Este contenido ni siquiera está incluido en el Curtis, pero sí en un anexo que pone la facultad. Y siempre los anexos de la facultad les abrimos, o sea, en el cuadernillo ustedes lo van a encontrar, no hay distinción de uno y otro. Les hago esta aclaración para que sepan. En órganos de los sentidos hay muchas aclaraciones que la facu hace en su cuadernillo y que no estaban en realidad en el Curtis originalmente. Y siempre que la facultad agrega estos detallitos hay que prestarles mucha atención porque los toman bastante, ¿sí? Esto, o sea, o sea, la regeneración de las neuronas que están en el epitelio olfatorio, que se regeneran continuamente, no junto con las neuronas del sistema nervioso central, como me dice la opción D, porque justamente esa es la excepción, que los receptores olfatorios son los que se siguen regenerando y no así las neuronas comunes del sistema nervioso central. Eso sí es una información que está en Curtis, pero hay un montón de otras detallitos, como el moco secretado por las glándulas de Bowman, el epitelio de 5 centímetros cuadrados, la cantidad de neuroreceptores que hay en el epitelio olfatorio. Bueno, todos esos detallitos son detalles que les pone el cuadernillo de la facultad anexo y son bastante importantes porque, como les digo, siempre lo que agrega la facu es lo que más toma. El 2 me dice de qué material está constituida la pupila. Recuerden que el haz de luz que ingresa por el ojo atraviesa varias capas y hay algunas de esas capas que obviamente tienen que ser
transparentes como la córnea, como el humor vítreo, como el cristalino, como el humor acuoso, hasta que llego finalmente a la retina. O sea, tienen que ser todas, digamos, capas transparentes. Pero justamente la pupila no es una capa, o sea, no está formada por ningún material porque dijimos que la pupila era un agujero. Entonces, el agujero que tiene el iris, que a través de la contracción y dilatación permite el pasaje de sustancias, pero no está formado en ninguna sustancia, porque justamente es el orificio que hay en ese iris para que deje pasar el haz de luz. En la pregunta 3 me decía, marque lo incorrecto respecto al órgano de Corti. La primera me dice que es el encargado de la transducción. Acuérdense que transducción se le define al mecanismo mediante el cual la naturaleza del estímulo que llega al receptor sensorial se transforma en un tipo de energía eléctrica, que obviamente si supera el umbral genera un potencial generador que comienza el potencial de acción. Pero la transducción se hace obviamente en el receptor específico. El órgano de Corti es el receptor específico de la audición, así que es correcto que es en donde se hace la transducción de esta señal. Y me dice, gracias a las células ciliadas. Recuerden que el órgano de Corti tiene unas células ciliadas en las cuales arriba hay una membrana tectorial, que es la que se mueve cuando se mueve el endolinfa. Entonces, se mueve el endolinfa y la endolinfa hace que esa placa tectorial mueva a los cilios de las células del órgano de Corti, y obviamente si eso supera el umbral, porque siempre va entre el rango audible, que en el caso de nosotros es de 16 a 20.000 Hz, puede generar un potencial de acción y ese sonido obviamente nosotros lo escuchamos porque alcanza a llegar a la corteza auditiva. Ahora la B, ¿por qué estaba mal? Porque si bien la frecuencia audible en Hertz está perfecta, para el oído humano me dice que es un quimioreceptor. La audición, al igual que la propiocepción, que radican en el oído, no son quimioreceptores, sino que son mecanorreceptores. Las ondas se mueven a través del aire por movimiento, o sea, movimiento mecánico, no hay disolución de ninguna sustancia química. La semi se descansa sobre la membrana basilar del conducto coclear, que es como se le llama a la base. Recuerden que el oído tenía 3 cámaras, ¿sí? O sea, dentro de la cóclea, el oído interno, y el conducto coclear es en donde radica este órgano de Corti, conducto coclear el del centro, ¿sí? No la rampa vestibular bitipánica, y la membrana sobre la que reposa se llama membrana basilar. Y después me dice sus referencias van al octavo par craneal, pasando por el órgano de Corti, y si ustedes se fijan en la imagen, el dibujo que viene obviamente de la rama del nervio desde el aparato vestibular pasa por abajo, o sea, por todo el centro, digamos, por donde está el órgano de Corti, y de ahí sale el nervio, obviamente, que después va a ir a las 2 zonas de la corteza específica. Los nervios craneales, supuestamente, de acuerdo a lo que vimos en el sistema nervioso, no los tienen que conocer a todos, pero como nosotros les dijimos, la verdad es que hay algunos que sí se los van a preguntar, por eso les recomendamos ver el videíto que está en el sistema nervioso, donde a través de la canción esta de los mitocondrios, que escuchamos varias que son bastante divertidas, puedan por lo menos que les suenen los nombres de todos los nervios, porque la verdad es que esos 12 pares craneales en nervioso me dicen no lo tengo que estudiar, pero después más de la mitad de ellos me los nombra en otras unidades. En este caso, la unidad de órgano de los sentidos me menciona que el nervio olfatorio es el par craneal número 1, el óptico el 2, y el nervio vestíbulo coclear, aunque algunas veces lo llama vestibular, a veces lo llama coclear y a veces auditivo, pero está haciendo referencia al mismo, es el octavo par craneal, ¿sí? Así que esa opción también era correcta. Después, la 4 me dice, respecto del sentido del tacto, marque la opción correcta. La A me dice, la dermis papilar posee magnetorreceptores. Como habíamos dicho, no hay magnetorreceptores en el ser humano, como tampoco hay electroreceptores. No los tenemos, así que no están en la dermis, o sea, papilar, ni están en todo el cuerpo, porque no existen. Me dice, las terminaciones nerviosas libres captan estímulos de presión. No, recuerden que si bien las terminaciones nerviosas libres pueden detectar un cosquilleo en cuanto a la mecanorrecepción, son especializadas en el dolor y además del dolor, digamos, el cambio de temperatura. O sea que es un termorreceptor y un nociceptor más que un mecanorreceptor, ¿sí? Pero presión no detecta. Presión detectan los otros receptores que están en zonas más profundas de la piel, algunos presión más leve, como las células de Merkel y de Meissner, y los corpúsculos de Pacini y Ruffini están en la zona más profunda, así que obviamente van a poder captar presiones en la parte más profunda de la dermis, casi llegando al hipodermis.
Las hélices y los corpúsculos de Ruffini son mecanorreceptores encapsulados, por eso se ve todo el bloque alrededor que lo rodea, que registran la tensión en forma sostenida. Entre estos dos, Pacini y Ruffini, como les dije, o sea, obviamente esa es la que tenían que marcar, digamos, como opción correcta, la de Ruffini, pero como yo les dije en la clase, la verdad es que la Facu, si bien el corpúsculo de Ruffini no lo, digamos, no es contenido el ingreso ahora, como si lo ha sacado, vamos a ver ahora cuando publiquen el cuadernillo nuevo, que seguro se los van a subir por el campus, a ver si lo han puesto, no lo han puesto, porque por ahí lo ponen y por ahí lo sacan, pero en Curtis sale hasta el corpúsculo de Pacini. Son los dos que están en la zona más profunda, por eso nosotros se los dimos y en el apunte de clase lo tienen. ¿Cómo distingo a uno del otro? Fíjense que el corpúsculo de Ruffini era el que obviamente va a detectar una tensión más sostenida porque es el que detectaba las vibraciones, incluso el dolor cuando va en la zona más profunda. En cambio, el de Pacini, que sí es el que les pedía que supieran, les voy a poner así lo ven en la imagen y no se pierden lo que les estoy diciendo, ¿sí? El corpúsculo de Pacini sí es más sensible, ¿sí? A algunas presiones y vibraciones en una zona más profunda que el corpúsculo de Merkel y de Meissner, ¿sí? Mientras que este de Ruffini, que supuestamente no entra, también además de censar la presión, pero más por estiramiento, por eso tiene que ser más profunda, por eso cuando yo hago presión en la piel siento ese tacto, esa presión, pero si presiono mucho es como que siento que se tensa, ¿sí? La piel, o sea, como que se estira. Justamente por eso es más profundo el de Ruffini que el de Pacini. Por más de que acá se vean más o menos como a la misma altura, porque acá no estoy viendo las capas de la piel. Y además de eso es un termorreceptor como la terminación nerviosa libre. En teoría, la facultad no debería preguntar este contenido, así que en el examen no les vamos a preguntar estos corpúsculos de Ruffini, ¿sí? Salvo que la facultad después decida agregarlo, como hace así fantasmagóricamente, y lo incluimos. Pero recuerden que toda esa información, que en realidad oficialmente no está, por ahí se las ponemos en un TP evaluatorio para que les quede el leve recuerdo de que existe esa información, pero no va a ser evaluable en el examen, ¿sí? Por eso lo encontraron en el TP y no lo iban a encontrar en un examen. La pregunta 5 me dice, con respecto al mecanismo de transmisión del sonido hasta el oído interno, para su percepción, marque la opción incorrecta. La A me dice cómo se transmite la onda a través del oído externo. Y la verdad es que el conducto auditivo externo lo que hace justamente es transmitir la onda mecánica, simplemente, y toda esa onda mecánica impacta contra la membrana timpánica que ya es al límite con el oído medio, ¿sí? O sea que está perfecta esa opción, y justamente ese oído medio que comienza con la membrana timpánica tiene esta cadena de huesecillos que están articulados uno con otro para intensificar las vibraciones y además golpear sobre la ventana oval, que al ser más chiquitita ya dijimos que también amplificaba el sonido. Ahora, lo que está mal en esta opción, que es justamente lo que dice en C, es el orden de los huesecillos, porque desde la cara más externa, o sea, desde la membrana timpánica hacia la ventana oval, el orden de los huesecillos es martillo, yunque y estribo. Acá me está dando el orden al revés, desde la membrana oval hacia la membrana timpánica. Y en ¿Y la eso? D me dice, sí, Sí, perdón. ¿A qué se refiere cuando dice como que es un movimiento de palanca? movimiento de palanca. Los huesecillos Claro. hacen así, como palanca, como mueves una palanca. O sea, haces una tracción, porque la onda te hace que cada uno de los huesecillos se tire para adelante, pero vuelva, como cualquier palanca. Viste que la palanca la mueves para un lado y después regresa, digamos, a su posición original. A eso se refiere el movimiento de palanca. Justamente por eso tiende uno a golpear uno con el otro hasta llegar justamente al otro punto, pero recuperan todos los huesecillos, obviamente, la posición original cuando la onda sonora no está presente. ¿Se entiende? Y si se golpean tan seguido, no se pueden llegar a dañar. Va, sé que es una pregunta media tonta. Curiosidad. Los sonidos, los sonidos que son muy fuertes, antes de dañarte esto, porque en realidad son huesos, entonces son más resistentes, la verdad es que yo te diría que vas a encontrar mucha más bibliografía del daño que se produce en el oído medio, por ejemplo, por un sonido muy intenso, en otras estructuras, como por ejemplo la membrana timpánica, porque es mucho más, es una membranita, entonces es mucho más sensible, antes de dañar un huesecillo. Sí, obviamente, poder dañar se puede dañar, pero son tan chiquititos
y es resistente porque es una estructura ósea que cuando hay un sonido muy fuerte que te puede hacer vibrar de forma muy intensa, generalmente el dolor que sentís en el oído tiene que ver con la lesión interna, obviamente con las llegadas nerviosas, pero si hay mucha presión, se va a reventar el tímpano antes que se dañen los huesecitos. ¿Entendés? Justamente por eso son de hueso. Si tendrían otra estructura, por ahí sería más fácil que se dañaran, pero el tímpano sí, es bastante sensible, por eso justamente la intensidad de los ruidos, o sea, un ruido muy fuerte que puede superar el umbral del dolor y la exposición constante, además de una infección, por ejemplo, que no se cura, entonces hay toda una zona inflamada, sí puede llevar a reventar el tímpano, o sea, reventar esa membrana, y el tímpano que se revienta no se recupera más, o sea, esa hipoacusia queda de por vida. Bueno, y en la D me decía que en la cóclea hay 3 rampas, que es lo que estábamos nombrando recién, la timpánica y vestibular, y la rampa, bueno, acá no le pone el nombre, pero lo decía más arriba, el conducto coclear, que es en donde está el órgano de cortis, ¿sí? Que está encargado obviamente de la percepción sonora porque es el receptor real de la audición. En la pregunta 6 me dice, con respecto a los receptores de la piel, marque la opción correcta. ¿Sí? Volvemos a los receptores de la piel que estábamos revisando recién también. Dice, las terminaciones nerviosas libres detectan la presión, como dijimos recién, no detectan la presión, salvo algunas vibraciones, pero más que ser mecanorreceptores, son termorreceptores y nociceptores de la piel. El B me dice, los corpúsculos de Meissner se encuentran concentrados en lugares donde no hay pelo. Esto es lo que les decía, no sé si me escucharon el otro día, lo que pasa es que algunos han estado con la DAN, otros conmigo, pero yo les hice la aclaración en el video y subí de vuelta a la unidad. En la página 6, bueno, acá donde dice no, porque esta es la unidad de este año, por eso les dije que me confundí subirla el año pasado, decía hay pelo, o sea, faltaba este no. Sí es verdad que en la página 7, cuando leen el pie de página, acá estaba correcto, que decía donde no hay pelo, ¿sí? Pero había como una contradicción entre uno y otro. Ya está bien la unidad, por eso les digo que la vuelvan a descargar, pero lo pusimos así en el TP para yo no olvidarme de decirles que por favor no se olviden de hacer esa corrección, y justamente por eso la correcta era la B, que los corpúsculos de Meissner, al igual que las células de Merkel, se encuentran en lugares donde hay mucha sensibilidad, porque son los que son sensibles al tacto, o sea, al tacto de mecanorrecepción, que nosotros reconocemos como tacto. Entonces, ese roce está mucho más concentrado en los lugares en donde hay mucha población de estos receptores, como la yema de los dedos, o sea, toda la palma de la mano, la planta de los pies, que son zonas mucho más sensibles, porque no hay tanta concentración, por ejemplo, de las terminaciones asociadas al folículo piloso, justamente porque no hay pelo, entonces hay más cantidad de corpúsculos de Meissner y células de Merkel, ¿sí? Entonces por eso es más sensible en esas zonas a la presión. Después dice que los corpúsculos de Merkel son sensibles a la temperatura y el dolor. No, recuerden que son las terminaciones nerviosas libres, o en el caso de los corpúsculos de Ruffini, sensibles a la temperatura, pero no los de Merkel. Y los corpúsculos de Pacini son superficiales y responden a la presión, sí responden a la presión, pero recuerden que dijimos que no eran superficiales, sino que eran más profundos. Por eso el de Pacini y el Ruffini es el que está en la capa dérmica más profunda de todos. En la pregunta 7 tengo que marcar lo incorrecto con respecto a la retina, que es la capa más interna del ojo, ¿sí? Me dice eso, que está formado por 10 capas, por más de que nosotros no estudiemos específicamente cada una de las 10, sí me dice que son 10 capas. Me dice que los conos son responsables de la visión a color, que también está bien, y los bastones en blanco y negro, pero me dice, es un fotorreceptor, lo cual es correcto, pero después me dice, y un interoceptor. Interoceptor es el que me da la respuesta de adentro. Esto no viene de adentro, sino que media la respuesta afuera, o sea que es un exteroceptor. En el 8 dice cuál de los siguientes procesos se relaciona con la respuesta de los receptores sensoriales a estímulos específicos. Y al principio de esta unidad vimos la diferencia entre sensación y percepción. La respuesta al estímulo sensorial lleva la vía aferente con un estímulo y yo doy una respuesta, eso es sensación. Percepción era la integración que yo hacía en el sistema nervioso central con otras áreas en base a lo que mis receptores sensoriales habían primero sensado, ¿sí? O sea que necesito obviamente la información sensorial, pero después la proceso y la integro en otras funciones complejas del sistema nervioso central. A eso se refería
con percepción. 9. Me dice, en cuanto a los órganos sensoriales, todas las opciones son correctas, excepto. Bueno, esta pregunta hace una integración de varios sentidos, están como mezclados en las opciones. La A es como bastante parecida a dos opciones de una pregunta que estaba más arriba, que les hablaba de la transmisión del aire a través del conducto auditivo externo, que hace vibrar la membrana timpánica. Fíjense que son muy parecidas a dos opciones cuando hablábamos del oído, que está correcta. Ahora, la B me dice el 20% de la luz que toca la córnea llega a conos y bastones. ¿Qué está mal de eso? Que no es 20%, sino es 10%. Perfecto, lo que está mal es el porcentaje, ¿sí? Esto está bien claro en el apunte de clase, también es un anexo que hace la facultad en su cuadernillo, así que es importante que se acuerden de ese porcentaje. Si solo un 10% que pasa por el haz de luz termina impactando en la última capa de la retina. La C dice, el sabor al cual se le tiene umbral más bajo es el amargo, lo cual es correcto. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué es el que tiene el umbral más bajo? Para la supervivencia de algunos animales que pueden ingerir cosas venenosas o ese tipo de Perfecto. sabor. Bien, perfecto. Justamente porque los venenos en la naturaleza, la mayoría de ellos tienen sabor amargo. Entonces, por eso evolutivamente ha sido condicionado para beneficiarse el rechazo del color, o sea, del sabor amargo, y por eso tiene un umbral tan bajito. Apenas yo siento un poco de amargo, el animal tiende a desecharlo y apartarse de esa fuente alimentaria por las dudas que sea venenosa. Y bueno, y la D nos vuelve a hablar de Pacini y nos dice que sensan presión y vibración, que ya lo vimos también, que a eso se dedicaban los corpúsculos de Pacini. Pregunta 10. Me dice, con respecto al sentido del olfato, márquelo incorrecto. La primera me dice que los receptores del olfato se ubican en el techo de la nariz, lo cual es correcto. Recuerden que el órgano vómero-nasal está ubicado entre medio del septo, ¿sí? Pero el olfato se encuentra bien en el techo de la nariz. Este era el dato que yo les decía que también es importante porque lo ha agregado la facultad, en el cual habla de la superficie de la mucosa olfatoria, que es justamente de 5 centímetros cuadrados. ¿Se acuerdan cuántas células, cuántos neuroreceptores yo tenía en esta superficie? ¿Sería de 20 millones? Bien, y recuerden que son las únicas células que se siguen generando constantemente, entonces siempre más o menos se mantiene este número, porque si se pierde alguna o se lesiona, se vuelve a regenerar. Bueno, nos vuelve a decir lo que vimos, que estaba cubierto de moco por las células o glándulas de Bowman, pero en la D lo que estaba mal es que me dice que este epitelio olfatorio forma el segundo par craneal, lo cual es incorrecto porque el nervio olfatorio es el primer par craneal. ¿Cuál dijimos que era el segundo? La, ¿No te escuché ese? la boca. No, el gusto no nos dice nada, ojo, no nos dice nada este cuadernillo, pero en digestivo nos menciona algo. El gusto está como inervado por dos nervios, ¿sí? Pero no me los nombra esta unidad, porque es el nervio facial, que es el séptimo, y el glosofaringeo, que es el noveno par craneal. Pero ni siquiera me los nombra, pero son dos nervios distintos. Pero sí me nombra el del olfato, que es el 1, el del ojo, o sea, el nervio óptico, que es este, el segundo par craneal. Y el que vimos recién, que es el vestíbulo coclear, o sea, el que lleva el aparato vestibular y coclear de la audición, que es el octavo par craneal. ¿Sí? O sea, fíjense cómo en una u otra unidad nos van nombrando uno, otro. Por eso les digo, escúchense, ¿vieron la canción esa en los videos complementarios de Nervioso? No. ¿Alguno la vio? No, bueno, búsquenla porque es como, les dice nervios craneales el video complementario, pero es como una canción, no les cuesta nada escucharla, es más, la pueden escuchar ahora en el recreo, entonces por lo menos se enteran de cómo se llaman todos y se van haciendo una idea así, cantando, de cuál es el orden, porque como les digo, no tenemos que estudiar todos los nervios craneales, pero al final más de la mitad me los terminan nombrando. En la unidad de nervioso también me nombraron el nervio vago, que es el 10º par craneal, y me lo nombran más adelante también. Me terminan nombrando después el facial, el glosofaringeo, el trigémino también como un ejemplo de un aneurisma, o sea que
terminan nombrando casi todos. Por eso yo les recomiendo que lo vean, es más fácil que me haga un boceto mental de cómo se llaman todos, y después cuando me hagan una pregunta así no me tengo que acordar de un datito que estaba en una unidad, de otro, de otro, de otro, de otro, sino que tengo en la cabeza toda la información. El 11 me dice la mecanorrecepción es propia de quién. Me hace una combinación de dos tipos de órgano de los sentidos, o no solo órgano de los sentidos, pues me nombra el equilibrio, que sería un propio sector. Está dentro de un aparato de órgano de los sentidos, pero no tiene que ver con un estereoceptor. Cuando me dice olfato y audición, recordemos que el olfato es quimio-receptor. Cuando me dice equilibrio y gusto, otra vez el gusto es quimio-recepción. Y en el último, tacto es mecanorreceptor, pero vista es fotorrecepción. O sea que el único que tiene una combinación doble de dos mecanorreceptores, como ya habíamos visto, el aparato vestibular y el aparato auditivo, por dos tipos de receptores distintos, por dos vías distintas, aunque se unifican después en el mismo nervio, son mecanorreceptores. Uno exteroceptor, el otro propioceptor, pero ambos son mecanorreceptores. Y por último, la 12 me dice con respecto a la visión que es incorrecto. El primero me dice que los fotorreceptores se encuentran en la última capa de la retina, lo cual es correcto, es la capa de los conos y los bastones y es la 10ª capa de la retina. La imagen más definida se proyecta desde la fovea, donde abundan los conos. Recuerden que la fovea era el punto de máxima agudeza visual, también llamada mácula lútea, que tenía una concentración de conos y bastones 1 a 1 con la corteza. A diferencia de otras zonas, que no son la fovea, sino no son zonas de máxima agudeza visual, que hay una relación de 125 receptores por cada un área en la corteza. Entonces tengo 125 veces menos definición que en la fovea. O sea, que se proyectan en la mayor cantidad de la corteza visual ese único punto de máxima agudeza visual. Ahora la C, ¿iban a hacer una pregunta? ¿No? La C dice, la rodopsina más el retinal forman la opsina para que se genere el potencial de acción. No, dijimos que la rodopsina, que es el pigmento visual, está formado por retinal y por opsina. La opsina sería como la parte proteica y el retinal el pigmento visual. Y ambos forman entonces la rodopsina. Y después me dice los 3 pigmentos en el ser humano son el color azul, rojo y verde, que es correcto porque son los tipos de conos que nosotros tenemos, aparte de los bastones que hacen la distinción obviamente entre el blanco y el negro. Con más sensibilidad a la luz, ¿sí? Pero no con tanta definición. Bueno, con esto terminamos la corrección del TP. ¿Quedó alguna duda, pregunta de la unidad? El examen lo rendimos por la próxima semana, ¿verdad? Exactamente, el examen se rinde el lunes que viene. Ahora yo les paso unos mensajitos por el grupo, pero les voy avisando. El lunes 30, que está en el resumen semanal también, se rinde el examen. Eso quiere decir, la semana que viene es modelo de semana 2. Eso quiere decir que de ustedes dos, el grupo 4 es el que va a la presencialidad. El que forma parte de la burbuja 4A, que es el que va lunes y miércoles, van a rendir presencial, y todos los demás, la burbuja 3A, 3B y 4B, rinden virtual, ¿sí? El lunes en el horario normal de clase, que creo que es la hora del medio. Y también ahora se los paso por mensajito, pero para que sepan, en el grupito de WhatsApp, el lunes a la tarde ha quedado fijo